buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Soliloquios de un Metafísico. Hoy nos acompaña para charlar sobre el tema central que es filosofía versus poesía, el maestro Adán Reyes Román, y estamos aquí en una emblemática universidad de la cual él es catedrático, aquí en la ciudad de Boca del Río. Todos los saludamos desde Boca del Río. Muchas gracias, Adán, por cedernos este espacio en tu agenda. No, muchas gracias a ti por la invitación, y ya sabes que siempre es un gusto poder compartir este espacio y bueno, en lo que se pueda, ¿no? Colaborar con este programa. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, estamos aquí en medio de la naturaleza de esta escuela para tratar el tema, reflexionar un poco sobre lo que sea filosofía versus poesía, dado que se piensa, creen, hay unas creencias de que son como dos disciplinas, dos áreas del conocimiento que están pues peleadas, o no sé, o que una no tiene que ver con la otra, o no son complementarias, que son como el agua y el aceite. Pues no sé, porque la filosofía se piensa es solamente racional o solamente va por un camino, el de la interpretación de la realidad, mientras que la poesía pudiera ser que nos pinta un panorama diferente de cómo entender la realidad, los sentimientos, las personas. Entonces vamos a dialogar un poco sobre eso, ¿no? Bueno, y en ese sentido, mi buen Adán, ¿tú qué crees que tenga que ver ahí la filosofía versus poesía? Si nos remitimos al origen, digamos, en Grecia, hablar, no sé, con Platón, Aristóteles, los sofistas, porque básicamente nacen en la misma época, si lo queremos ver desde nuestro mundo occidental. Bueno, ahí se generan dos, también depende desde qué línea de pensamiento lo estemos observando, porque hay una clara diferenciación entre la línea racionalista, donde ciertamente, como bien dices, hay un cierto rechazo sobre todo al lenguaje poético, no tanto a la poesía en sí, sino al lenguaje poético, por ser inexacto, por ser equívoco, intencionalmente equívoco, tener una serie de ambivalencias pues a propósito, y por eso digamos que la parte racionalista de la filosofía lo ha desdeñado, le considera un arte digamos que no tiene la relevancia suficiente para poderse considerar como filosofía. Sin embargo, hay otra línea de pensamiento que parte de lo que es el irracionalismo como tal, en todas sus formas, en donde precisamente al tocar esa parte de la sentimentalidad, de la afectividad del ser humano, sí que le da un valor bastante importante al discurso poético para establecer valores filosóficos, ¿no? O categorías filosóficas. En el caso de la Grecia previa a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, depende mucho de la poesía. Digamos que los poetas griegos son los portadores de la cultura, transmisores de la cultura, y en ese sentido tienen un valor que solo lo va a volver a tener el poeta quizás hasta la Alemania del romanticismo. Obviamente digamos, la irrupción de los tres grandes filósofos de Grecia, la creación de la lógica como ciencia, la lógica aristotélica, ese discurso polivalente pierde valor a pesar de la poética aristotélica, ¿no? A pesar de esa polisemia del ser que mencionaba Aristóteles, y sobre todo a pesar de la paradoja platónica del rechazo a los poetas de la ciudad ideal, ¿no? Así es. Bueno, Parménides por ahí escribió, claro. Bueno, aunque Platón no quería a los poetas, ¿no? Porque, bueno, los que estamos en este asunto de la filosofía sabemos el por qué Platón sacaba de su mundo ideal a los poetas, pero no sé si nos quisieras comentar un poco esa parte que es muy llamativa
y que desde antaño, entonces parece que hay una pelea ahí de filosofía versus poesía, porque parece que como la reina de todas las ciencias, la filosofía, pues no le interesa tener contacto ni con los poetas ni con la poesía, parece, ¿no? Sí, es bien interesante este asunto porque en el caso de Platón, cuando nos habla de la conformación del estado ideal, es decir, la conformación de la república, hay un rechazo tácito hacia lo que es el discurso poético, ¿no? Toda la poesía, más los poetas como tal, son considerados seres indeseables dentro del estado platónico, ¿no? Así como los apestados, ¿no? ¿Por qué? Porque los nini, ¿no? Porque Platón está pensando en un estado en el que el control, la uniformidad o la homogeneidad sean el patrón que permita, digamos, la definición de la sociedad. Un estado parmenidio que lo expresa a través de un poema, ¿no? Esa es la paradoja. Esa es la paradoja de Platón, en el que él mismo es un poeta, un filósofo poeta, que sin embargo rechaza a los poetas, ¿no? Sí. A menos que quisiera ser el único, ¿no? Sí. Porque además, digamos que la versión alegórica o la función de la alegoría dentro de los diálogos platónicos tienen esa función que luego Aristóteles va a sistematizar a través de la poética como tal. Esa función alegórica es la función poética del lenguaje que Platón, con la que Platón desecha el papel de los poetas, vamos a decirlo así, los poetas de profesión dentro del estado ideal, los poetas ahora sí malditos, ¿no? Y a través de esa poética expresa que el gobernante ideal para ese estado ideal es el filósofo, ¿no? Que en su caso se expresa a través de la poesía. Así es. Sí, ya parece que desde ahí hay un pleito, ¿no? Entre filosofía y poesía, pero bueno, hay un poquito más de trasfondo, como ya bien lo comenta Adán, ¿no? También llama mucho la atención, por ejemplo, que la filosofía y la poesía tuviesen dos modos de acceso a la realidad o de describirlo a la realidad. Digamos que la filosofía se ha considerado esta parte dura y rígida que cultiva los razonamientos silogísticos, que cultiva el evitar caer en las falacias, en las puras falacias, de las falacias, y que evita nada más la apodexis, ¿no? La demostración de, y las cosas que no tengan sentido, las va a desechar, mientras que la poesía tiene una manera diferente del conocimiento de la realidad, en tanto que le importa, no sé, tal vez estas metáforas, no tanto el razonamiento lógico o la construcción de estos argumentos que pueden llevar a la demostración de temas, y también eso llama mucho la atención entre filosofía y versus poesía, porque son, digamos, dos maneras del acceso a la realidad de una manera muy genérica, pero que siguen como vías diferentes, ¿no? No sé si quieres comentar algo de esto que te pueda llamar la atención. Mira, yo no sé si eso tenga que ver con una herencia de la tradición escolástica, ¿no? Que además, todos sabemos, tiene un desarrollo muy largo y que tiene un predominio en el mundo intelectual muy largo, ¿no? Producto de esa edad media tan prolongada, ¿no? Donde la retórica va a centrarse básicamente en el perfeccionamiento del bien decir, ¿no? Eliminar los equívocos, el problema de los universales, los conceptos exactos, cómo expresar la verdad de una manera fidedigna, el problema de la relación sujeto-objeto a través del lenguaje. Y probablemente por ahí en la tradición se va a hacer, digamos, común esa idea de que la filosofía va por un camino diferente en el acceso a la realidad, al que la poesía no tiene acceso, ¿no? Digamos que el discurso poético carecería, según esta idea, de un valor propositivo,
para hablar de la realidad como tal, al que la filosofía sí tendría acceso. Pero otra vez, eso depende de la línea filosófica con la cual abordemos el tema, ¿no? Si nos vamos por el lado racionalista, pues claro que nos vamos a encontrar con la línea de Santo Tomás, o partiendo de la línea de Santo Tomás, nos vamos a encontrar hasta Descartes, ¿no? Con una necesidad de lenguaje técnico exacto, ya con los tintes científicos de la ciencia moderna, que tiene que expresar de manera definitiva el objeto o el ser de la cosa, ¿no? Cosa que la filosofía, que la poesía, no es que no pueda, es que no le interesa, ¿no? O sea, al poeta como tal, que puede tener el mismo nivel de conjeturas sobre la realidad o sobre el objeto, un objeto determinado, no le interesa tener ese nivel de expresividad exacta. Busca la palabra exacta, eso sí, pero busca la palabra exacta para la imagen que quiere proyectar, la imagen metafórica que quiere crear. Ahí hay una diferencia sustancial en el uso del lenguaje. Como te decía hace rato, si nos vamos a la Alemania romántica, ¿no? Si nos situamos en el contexto de la Alemania de Hegel, la poesía cumple un papel fundamental para la transmisión, la generación de conocimiento filosófico, la transmisión de la realidad del ser, ¿sí? Y sobre todo en el caso de Hegel para el desarrollo del espíritu absoluto. O sea, el lenguaje filosófico parece que no llega a ser suficiente para expresar la realidad del ser, ¿no? O el desarrollo del espíritu. Que no había llegado su Viri todavía. Es que bueno, atrasados, claro, estaba todavía en pañales, estaba, ¿no? pichón el asunto, sí. Pero sí, digamos, el propio Hegel defiende el discurso poético, por ejemplo, de gente como Hölderlin, como Goethe, que él escribía también, ¿no? Hegel, un filósofo duro, reacio de leer, y escribía cosas así, ¿no? Intentaba. Le hacía. Digamos que no se le daba, cultivaba. no se le daba tan bien. Quedó como a medio camino entre la filosofía y la poesía, y por eso la dificultad de leer. Pero, por ejemplo, tienes ahí tres casos, ¿no? Que mencionamos hace un momento: Hölderlin, Goethe y Novalis, ¿no? Y con esos tres tienes para resumir el romanticismo alemán a través de sus poemas. Que Hegel los trata vamos a decir, trata de utilizarlos como formas o como referencias ideográficas de su pensamiento, lo hace. Y por eso también ahí es donde Hegel se nos escapa un poco a través de ese lenguaje lleno de recovecos, lleno de imágenes difíciles de transcribir o de asimilar, ¿no? Otra vez el poeta vuelve a ser parte sustancial de la cultura, es más, es fundamento de cultura en la Alemania romántica. En el caso de Schopenhauer, que sería, digamos, incluso su contrapeso ideológico al caso de Hegel, cuando hace la clasificación de las artes y establece esa escala gradual para acceder a la cosa en sí, llamada voluntad, pone la primera de todas, la música, como la más alta, la que traduce con mayor fidelidad la voz de la voluntad o de la cosa en sí, y por debajo, y apenas por debajo, la poesía. ¿Por qué? Porque nos dice que la poesía en esa conexión afectiva con el sujeto traduce parte o gran parte de la voz de esa voluntad universal que domina la naturaleza, ¿no? O sea, es decir, el ser o la cosa en sí se expresa a través de la poesía, mucho mejor a través de la música, pero también a través de la poesía. Entonces ahí es donde la poesía recobra un valor fundamental en la transmisión de la filosofía. Ya luego vendrá Nietzsche. Darle todos, ¿no? Ahí para nuestros amigos nietzscheanos, que tienen muchos, muchos amigos nietzscheanos. Fíjate que a muchas personas que le gusta mucho a Nietzsche,
no el grupo. No el grupo Nietzsche. Friedrich Nietzsche. También esos. Y el más conocido por algunas, no sé, con el Zaratustra, ¿no? Les llama mucho la atención el Zaratustra, el Eche Homo, pero olvidan que tuvo un proceso, realmente no fue como que estático en cuanto a su pensamiento, y se quedan casados con esta idea de que, bueno, o es poeta, o es filólogo, o solamente es filósofo, o incluso místico. Una vez me dijo, sí, el místico de Nietzsche. Ay, pues que te oyera, ¿no? Que te oyera, creo que te ahorca, yo que sé. Se quedan, como tú, muchas facetas, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Un filósofo puede ser poeta, un poeta puede ser filósofo, puede haber una conjunción de las dos en una. Mira, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con Emilio Uranga cuando decía un libro sobre de aforismos que tiene. Decía Uranga, sacando toda su vena heideggeriana, decía, la filosofía, así como la ciencia, tiene su lenguaje técnico, la poesía. Saludos a los uranguianos. Y saludos a los uranguianos, ¿no? Yo creo que sí se puede conjuntar, y de hecho hay muchos que lo hacen. Si nosotros, acabamos de mencionar a Nietzsche, el propio Schopenhauer también lo intenta, a base de poesía, ejemplificar, muy mala por cierto, técnicamente hablando, pero lo intenta, ¿no? Ejemplificar algunos de sus conceptos más complicados a través de ciertos poemas. Tenemos el caso de Kierkegaard, donde también la poesía forma una parte fundamental del desarrollo de sus conceptos, sobre todo lo que tiene que ver con los conceptos del existencialismo, concepto de angustia, concepto de temor, o el concepto de temor y temblor no se explica a través del lenguaje explícito, o lenguaje técnico, racional. O sea, nos explica a través de una serie de alegorías bíblicas ahí metamorfoseadas, ¿no? En donde cuando hace las reiteraciones de la alegoría del destete del niño, ¿no? La lactancia a través de múltiples secciones en el pecho de la madre, poéticamente nos está mencionando ese sentimiento de ruptura, sentimiento de angustia, de abandono, de arrojo, que luego va a recoger Heidegger en una mala poesía también, llamada Ser y Tiempo. Que no terminó, por cierto. Que no terminó. Bueno, sí terminó, pero es que era apenas una parte de la... Era la primera parte, sí, porque nunca habló del tiempo. Pero que se recoge otra vez en Heidegger, y que va a ser fundamental ese carácter poético para la instalación por ejemplo, de la hermenéutica, ¿no? Entonces, saludos a los hermeneutas. Y saludos a los hermeneutas también, que son muchos, Sí, ya son muchos, ya está pegando duro. Pero yo creo que sí se puede ser filósofo y poeta, siempre y cuando se definan bien las líneas conceptuales sobre las cuales se trabaja. No todo el mundo se le da la poesía dentro de la filosofía. Saludos al filósofo poeta Ricardo Paredes. Con Hechos de Poeta. Y a su comentarista, Margarito, ¿cómo se llama? Margarito. Él ya sabe. Margarito. Pero bueno, saludos a buen Ricardo Paredes. Saludos a Pamela, Jacqueline, que dice que hasta que te ven, dice. Mira, allá. Pues aquí andamos, Jacqueline. Lo saqué de las clases. Aquí me andan sacando de filosofía, el maestro. Me lo agradecen sus alumnos. Les dejas de tarea para que vean el Les video. dejo de tarea que vean el soliloquio. El soliloquio. Es bien interesante la relación de la filosofía y la poesía, en tanto que las dos se expresan en lo escrito. Es decir, si una va por el camino de la racionalidad, como bien dices, la poesía no le interesa ser racional, le interesa tal vez ser expresiva, le interesa ir más allá de la simple palabra que se plasma en el papel, en el pergamino, en el Face o en el Twitter o lo que tú quieras, en los poemínimos. Y creo que tienen campos propios, ¿no? Aunque tú bien dices que en un momento se pueden mezclar, pero mientras, como dices, ¿no? Hay una delimitación de lo que se pueda hacer, ¿no? No sé, ¿a ti qué te gusta más? ¿La filosofía, la poesía, las dos?
la hermenéutica. Mira, yo como todos los colegas saben, soy un fiel admirador de Schopenhauer, de su escritura sobre todo, que podríamos decir que es filosofía expresada a través de tintes poéticos, ¿no? Claro, también depende a quién leas, ¿no? O sea, digamos, yo tanto filosofía como poesía las consumo casi por igual, dependiendo de quién se trate, ¿no? Hay, digamos que, sí, hay niveles, sí, sí. O sea, la poesía también ha sufrido ciertos procesos de degradación, de pasteurización. Sí, al igual que la filosofía. Deslactosada, la poesía deslactosada, ¿no? Hay poesía deslactosada. Y Ricardo Paredes sabrá de qué hablamos, ¿no? Mi vasectomo amigo. Sí, No, pero mira, yo consumo por igual la poesía que la filosofía. Pero sí es cierto que ambas proporcionalmente han tenido cierto grado de degradación. En cuanto a la profundidad conceptual. Yo, por ejemplo, si nosotros nos situamos en la generación del 27 española, con García Lorca, con Juan Ramón Jiménez, con Jorge Guillén, incluso Rubén Darío, esa generación buscaba, en el caso de los españoles, la palabra exacta. Había como que cierta obsesión con la expresión exacta sobre lo que querían producir en el lector, ¿no? Y eran trabajos y trabajos de reedición, de revisión, de depuración del lenguaje, de dominio de la lengua, dominio de la gramática, para llegar al punto exacto de lo que querían decir. Y como contraparte, en esa misma época tenemos a la vanguardia francesa, ¿no? Donde los vanguardistas franceses, al contrario de los españoles, van sobre la palabra tal advenediza, por decirlo así. Así como chispazo de revelación, así como salió la metáfora, así déjala, porque es como algo sagrado, que así salió, ¿no? O sea, no lo toques, así salió, ¿no? Y por el otro lado, era el trabajo de depuración, de edición, de vamos a perfeccionar, a pulir, ¿no? Y en esa batalla había una poesía de una calidad conceptual, una profundidad conceptual increíble. Claro. Tú mencionabas hace un momento los poemínimos. Si nosotros revisamos los poemínimos de Efraín Huerta. Se llamaba Efraín, pero se cambió de Efraín. Efraín Huerta. Efraín Hernández es otro. No, Efraín, se llamaba Efraín. Es que bien cagado. ¿Y se lo cambió? Se cambió porque se oía mejor. Bueno, o sea, esa anécdota no me la sabía. Pequeño Leroux aquí. Pero sí, ya lo veo. Pero bueno, aparte está Efraín Hernández. Efraín Hernández, también más o menos de la misma época, maestro de literatura también ahí en la UNAM, ¿no? Saludos. Saludos a los de la UNAM. No, pero por ejemplo, vemos los poemínimos de Huerta, o por ejemplo el bestiario de Juan José Arriola. Y a pesar de la compactación expresiva, hay una profundidad conceptual importante, una profundidad conceptual exquisita. ¿Por qué? Porque hay una condensación de historia, de filosofía, de pensamiento existencial que se expresa a través de un ejercicio de condensación del lenguaje, ¿no? Algo muy complicado porque es la máxima expresión con el mínimo de palabras. Sí, algo como los haiku orientales, ¿no? Algo como lo que en su momento ya de vejez hacía también Fernando Pessoa, en algunos de sus heterónimos, y que bueno, si nosotros vemos los poemínimos, si se les puede llamar así, contemporáneos, actuales, los poemínimos de Instagram,
la poesía de Twitter, de 140 caracteres, Claro. pues a lo mejor se gana en cierta audacia lingüística, pero se ha perdido muchísimo en esa profundidad conceptual, que yo creo que es ese proceso de degradación que te mencionaba, ¿no? Pero bueno, sí, en los 140 caracteres te obliga a acotarte a eso y nada más, pero pues te está súper deslactosado, porque si vas a un poemínimo de Efraín Huerta, Que precisaba menos de 140 caracteres. que precisaba menos de eso, y en 3 líneas te hacía toda una metáfora y había un doble sentido de la palabra o de la frase. Es totalmente opuesto, ¿no?, a lo que hoy conocemos en estas pequeñas gotitas de sabiduría que siempre salen por ahí en el Face o de los memes o este tipo de cosas, pero que, como bien comenta, se ha ido degradando, ¿no? Y a veces ya no importa ni la gramática, ni la ortografía, ni la sintaxis, ni nada, ¿no? Entonces es muy llamativo cómo va cambiando esta forma de presentación, digamos, ya viéndonos de este lado desde la poesía y en sus múltiples formas de expresión, pero yo ahí sí le echo la culpa a la posmodernidad, ¿no?, donde todo vale y nada vale, y como nada vale, pues hagamos lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces ahí se va al traste muchas cosas, ¿no? No Saludos tanto, a los posmodernos. A los posmodernos, pero no tanto, no tanto a la posmodernidad como a los posmodernos, Ya. porque digamos que la posmodernidad responsablemente asimilada, si es que eso es posible, busca romper ciertas estructuras, pero con el conocimiento de las estructuras. Pensemos en la gramática, ¿no? O sea, a Mallarmé tampoco le interesaba mucho respetar al 100% la gramática, ¿no? Al propio Huerta tampoco le interesaba mucho. Si había que romper la estructura gramatical, la rompía. ¿Pero por qué? Porque la dominaba. Da la impresión que a veces este poeta de 140 caracteres no es que esté rompiendo estructuras gramaticales, es que no las conoce, güey. No sabe dónde va el sujeto, el verbo, ni el Exacto. predicado, O sea, ¿no? Cuando nosotros vemos que es de conocimiento total de las estructuras gramaticales básicas, cuando no se puede identificar el objeto directo, el circunstancial y el adjetivo, dice, bueno, aquí no es un problema de ruptura de estructuras, es un problema de ignorancia, ¿no? De analfabetismo funcional sobre la gramática del español o de cualquier idioma, ¿no? Pero español la tenemos más difícil porque pues hay más reglas, ¿no? Es uno de los más difíciles de aprender. Sí, es muy compleja. Entonces, no es nomás, y vamos a hablar español y ya. No, hay muchas cosas. Es muy compleja y por ejemplo, en el caso de los, digamos, de los detractores, o vamos a decirlo así, de los que pugnan por una ruptura de esas estructuras lingüísticas del español, hay gente que conoce a profundidad el español. O sea, vamos a pensar en un García Márquez, ¿no? Que es su día de García Márquez, ahora que se ha anunciado su serie en Netflix. No se la pierdan, ¿no? De 100 años de Está muy soledad. interesante. Unas 40 temporadas. Da para unas 40 temporadas. Fácil, ¿no? Fácil. Pero bueno, García Márquez, dentro de toda su ocurrencia, pugnaba por una simplificación del alfabeto y del uso de los sonidos similares dentro del español. Nos puede parecer una locura o no, pero viene de alguien que conoce perfectamente la gramática del español, muy respetuoso de la gramática del español, y digamos que puede hablar con propiedad sobre cómo romper las estructuras del idioma sin tergiversar su significado. Claro. El problema que se advierte con esta poesía express de los 140 caracteres es que así digamos que la cultura del RBD, ¿no? O sea, soy rebelde porque sí. El mundo te hizo así. Porque no sigo a los demás, como dice la canción, ¿no? Pero hasta ahí. Sí, o sea, no lo sigues porque en realidad no conoce la estructura gramatical del español a fondo, ¿no? Y ahí es donde se pierde, digamos, esa
esa base de ser reaccionario, de ser revolucionario del lenguaje, ¿no? Por eso te digo, no es problema de la posmodernidad, es lo posmoderno, ¿no? Tú puedes ser todo lo posmoderno que quieras, pero primero léete a los clásicos para saber contra quién estás peleando. Para ¿no? ver qué pelea. Claro. Sí, así es. Lástima que no nos ven los posmodernos porque aquí no tenemos posmodernos. Soliocos, si están ahí, avísenos. El problema es el título de tu programa. O si pones metafísico no te van a ver los posmodernos. Güey. Ah, por eso, ¿no? Pues, ¿No lo habías de otra pensado? forma. No, pues es que pues yo estoy en mi burbuja de metafísica del ser, entonces así es. Pero se lo cargamos al equipo de marketing que tenemos atrás de cámara. Hay que cambiar el título del programa. Lo que es de un metafísico posmoderno. Posmoderno, sí, así es. Yo creo que sí pega. En 140 caracteres. En 140 caracteres. Sí, fíjate que es interesante no solo esta parte de la poesía, sino la misma filosofía. Esta filosofía que pareciera ahora está peleada con todos y no se quiere conciliar con nadie, o hasta cierto punto no quiere tener una postura ante el mundo, ¿no? Bueno, a mí en lo particular siempre me ha gustado la metafísica, que no es la metafísica que piensan, la metafísica subiriana. No es la metafísica 4 en 1. No es la 4 en 1, ni la que no leemos la mano tampoco, ni tenemos sesiones semanales de espiritismo, ese tipo de metafísica no es, ¿no? Eso ya. No hay rituales órficos, ni pitagóricos, ni nada. Al inicio teníamos, pero pues la gente se espantaba y ya no regresaba, entonces ya mejor lo dejamos abierto, ¿no? Pero bueno, creo que estas dos disciplinas, si hacemos un balance general, creo que se ha degradado de 50 y 50 tanto la filosofía, siento yo, porque a veces no hay un compromiso de una corriente, no está el gran representante y va saltando, que ahora es hermeneuta, al rato es realista, al rato nada más analítico, yo qué sé, y tanto la poesía de igual forma, siento que a veces no se cultiva o como bien dices, como sale y ahí se queda, pero no hay un análisis concienzudo si está rompiendo la misma estructura gramatical o si está dotando de sentido alguna palabra, alguna oración, o si está utilizando los artículos, los adverbios, los sustantivos de otra forma, más pensada, más pulida, trabajada, si queremos verlo así, ¿no? Porque pues todo vale y eso es lo que salió y hay que respetarlo, porque ahora las formas así son. Si no me respetas, intolerante, ¿no? Si no es políticamente correcto. Políticamente correcto, ok. O si no usa lenguaje incluyente, que no significa las y los en todas las oraciones, estás mal y por tanto eres un detractor de la filosofía o de la poesía, ¿no? Yo creo que hay que tener un balance, las dos se han ido mermando de cierta forma, siendo deslactosadas y hay que recuperarlo, ¿no? Teníamos grandes expositores en las dos líneas de México, tanto en filosofía como en poesía, y creo que debemos rescatarlo, ¿no? Por ejemplo, Efraín Huerta, Rosario Castellanos, Heracles de Pedalara, Emilio Rabas Estebanel. En la filosofía, no sé, tenemos a Villoro, Uranga, ¿a quién más? Mauricio Beuchot, todos esos. Claro, gente que está en la escena internacional discutiendo a nivel internacional, y no solo la internacionalidad, sino que están discutiendo los conceptos fundamentales de la filosofía actual, ¿no? Yo creo que la filosofía tiene esa misma dolencia que la poesía, la filosofía actual, esa misma dolencia de no saber cómo posicionarse, porque a lo mejor, otra vez, volviendo al lenguaje como la base expresiva, ¿no? Porque a lo mejor no sabe cómo expresarse para asentarse sobre un pensamiento capaz de situarse en esta situación presente, ¿no? ¿Cuál es la situación presente? Hace falta diagnósticos, hacen falta análisis a conciencia, hay una ultradiversificación o hiperdiversificación de posturas, como tú dices, con una vuelta a viejas prácticas, remasterizadas, corregidas y aumentadas, ¿no? Y sin embargo,
quizás haya que decirlo. Al final siempre va a estar Aristóteles diciendo, siéntate aquí y vamos a hablarlo, ¿no? Vamos a hablarlo, ¿no? El auge hermenéutico nos remonta hasta Aristóteles. Y bueno, el renacimiento realista no tiene que remitir necesariamente a nuevo realismo. Nuevo realismo. Saludos a los nuevos realistas y a los aristotélicos tomistas. Sí, saludos a todos porque no sé que se vayan a ofender. Sí, y no bloqueen. Bueno, a ti. No lo conoces. Pero bueno, sí, yo creo que la propia filosofía está en ese trance en el que va bailando por ahí de un sitio a otro, no sabe todavía cómo posicionarse. Ocurren tantas cosas al mismo tiempo. Los medios de comunicación igual nos absorben con una diversidad de temas a diario, o sea, ni siquiera es en un lapso relativo, sino que es a diario. Incluso la propia filosofía comienza a parecerse como un muro de Facebook, ¿no? Que vas bajando y te muestra un chiste, te muestra un artículo, te muestra una noticia, deportes, espectáculos, gourmet. Y te vende algo, ¿no? Sí. Entonces hay como que esa distracción constante en el discurso que no nos permite ponernos en situación de nada, ¿no? Estamos en todos lados sin ninguno al mismo tiempo. Se echa en falta ese momento de calma y reflexión que en algún momento nos comentaba en una entrevista a Antonio Sirión. Saludos a Sirión. A los maestros Sirión y los fenomenólogos mexicanos. Sí. Bueno, y latinoamericanos, porque él dirigía el Círculo Fenomenológico de Latinoamérica. Sí. Cuidado, aguas. Pero sí nos comentaba, hace falta como que una época en la que paremos un poco de escribir. Vamos a leer otra vez a la gente que hace falta leer. Vamos a reflexionar sobre lo que está sucediendo, mirando a nuestra situación, y a partir de ahí volvamos a partir, ¿no? O sea, hay esos como en la música, esos espacios de silencio, ¿no? En los que tomamos aire y volvemos a una fuga, a un crescendo, lo que sea, ¿no? Probablemente sea lo que le duele a la filosofía en este momento, ¿no? Y yo quisiera agregar una cosa más, ya para irnos a regalar el libro. Filosofía, creo que filosofía, poesía se hacen con la realidad. No somos ese sujeto abstraído que se piensa que la filosofía es o un golpe de suerte o inspiración o el efecto de sustancias psicotrópicas. Saludos a los que hacen eso. Y la poesía igual, o sea, no es la inspiración divina, sí existen las musas y lo que tú quieras, pero creo que es trabajo, creo que es contacto con la realidad también, porque al fin y al cabo los filósofos, desde la Grecia, hablamos de los presocráticos, se asombraban de la realidad, de la naturaleza, de la física, pues, ¿no? Y el poeta también, no sabía cómo expresarlo, y bueno, y su forma era a través de las décimas, los quintetos, lo que sea, pero era la realidad, no era el mundo y el sujeto apartado, sino que estaba ahí, arrojado. Si quieren verlo heideggerianamente, hay algo ahí, arrojado, que lo circunda y que le da de pensar, sea la filosofía o sea la poesía. Creo que podríamos agregar eso, que estas dos líneas se hacen con... ya los fenomenólogos hablarán muy bien del de, el con y todo ese asunto. Contra de ese párrafo. De todas las preposiciones. Pero sí hace falta que entendamos eso, no solo los que nos dedicamos a la filosofía, a enseñarla, a la investigación o a la curiosidad intelectual, pero sí creo que remarcar que estas dos líneas, estas dos áreas del conocimiento se hacen en la realidad, no fuera de. Porque entonces ahí fuera de, no sé, que exista, nunca me ha tocado estar fuera de, hasta ahorita no me ha tocado, ya cuando me muera les aviso. Se puede estar abstraído, ¿no? Se puede estar distraído, como decía Bergson,
sin atender, sin tener esa atención a la vida. Pero, o sea, estrictamente una filosofía que no se aplica en la vida diaria, en la cotidianidad, no sirve para nada, por abstracta que parezca, ¿no? Lo mismo con la poesía, no es sentarte a escribir lo que se te venga a la mente y que suene bonito, porque mucha gente tiene esa idea, ¿eh? Y ahí tenemos a los raperos pensando que hacen poesía lírica, además, ¿no? No, hay una serie de técnicas poéticas, hay una serie de estructuras dentro de la propia poesía que necesitan ser cultivadas, necesitan ser perfeccionadas, ¿no? El propio, bueno, Carlos Fuentes nos decía, la escritura es probablemente un 70% técnica y un 30% talento, ¿no? Y lo decía alguien que técnicamente era perfecto en su escritura, ¿no? O sea, no tenía una palabra de más. Podría no gustarte su estilo, o sea, estilísticamente hablando, emotivamente hablando, podría no gustarte, pero técnicamente era increíble, es increíble la escritura de Carlos Fuentes. Aunque fuera pedante. Aunque fuera, claro, era pedante y todo porque sabía también lo que era, ¿no? O sea, peor ser pedante y ser pendejo, ¿no? Pero bueno, esos son otros. Que también hay. Sí, pero claro, o sea, digamos, igual que la poesía, la filosofía también, o sea, requiere lectura, requiere disciplina, profundización conceptual, ¿no? No tenerle miedo a los clásicos y no desechar el valor de los clásicos, porque precisamente ahí es donde está el margen, o más bien está la materia prima de la crítica actual. O sea, ¿qué es lo que nos tienen que decir los clásicos de esta realidad en la que vivimos? Ahí es donde probablemente haya que profundizar en ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué nos tienen que decir un Descartes, un Hume, un Locke, un Hobbes, un Giordano Bruno sobre este presente? Vámonos más atrás. ¿Qué nos tiene que decir Protágoras? ¿Qué nos tiene que decir Gorgias sobre esta realidad? Probablemente encontremos algún sentido a las tesis de Gorgias, ¿no? Sobre la imposibilidad de lo real, bajo otras perspectivas, el crisol de la hermenéutica o del relativismo extremo o lo que sea, ¿no? Pero ponerlos en el crisol de la realidad, de nuestra realidad. Así es. Y dejarnos del asunto tan superfluo, pues, ¿no? Pues, el análisis concienzudo, ¿no? Claro, o sea, y cuando hablemos de filosofía, cuando hablemos de poesía, es porque hayamos leído o hayamos hecho el esfuerzo por entender a aquello que previamente hemos leído. No quiere decir que solo los eruditos en filosofía pueden hablar de filosofía, no, pero hablar con conocimiento de causa, ¿no? Así es, sí. O sea, leerse un manolito ahí de historia de la filosofía. Y bueno, ya casi terminamos. En esta ocasión les vamos a regalar aquí de parte de Soliloquios de Metafísico este libro, que es el de Poesía Italiana Moderna, selección de Librado Basilio. Los veracruzanos espero que lo conozcan, quién fue Librado Basilio. Los humanistas más deben de conocerlo, claro. Todos los que estudian en humanidades deben de conocer quién fue Librado Basilio. Y bueno, le vamos a ceder la palabra a Adán para que él ponga la trivia que tienen que contestar terminando el video, para que ustedes se puedan ganar el libro excelente, editado obviamente pues por la Universidad Veracruzana. Le vamos a hacer promoción. Ojalá un día nos patrocine. Si nos ve Sara Ladrón de Guevara, por favor avísenle que nos patrocine, porque le estamos haciendo Sara, bastante. Sara, por favor. Pues maestro Adán, ponga usted la trivia para que a quién se va a ganar este libro. Mira, más que trivia, una pregunta. Al primero que ponga un poema de autor veracruzano diferente a Librado Basilio, se lo lleva, ¿no? Sí, lo lleva. Totalmente gratis y hasta con foto de Soliloquios.
Poema de un autor, de un poeta veracruzano, aparte del Librado Basilio, claro. Sí, pues si no tiene chiste. Que eso también es importante, hay que leer a nuestra gente, ¿eh? La poesía veracruzana está sumamente olvidada. Por ahí hay un parquecito que tiene donde vivía Andrés, ¿no te acuerdas? Excelente, allá, enfrente de Berros. Enfrente de los Berros. Ah, claro, claro. Gente olvidada que, para no darles la pista ahí, pero vamos, quedaron en nombre de calles, ¿no? Pero claro, que pasa uno y no sabe ni quiénes fueron. El auditorio el auditorio de teatro, más bien la sala de teatro de la Facultad de Artes ahí en Jalapa, tiene el nombre de un super poeta veracruzano que nadie pela. ¿Y ese quién es, no? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Ha de haber sido algún director. Alguien del sindicato. Es del sindicato, el líder del sindicato. Saludos al líder del sindicato, no nos van a bloquear. Sí. Ahí te bloquean del escalafón. Ahí me bloquean. No, saludos al líder, saludos. Aquí le llevo su libro. Pero bueno, ya saben, ¿no? Entonces, el que primero ponga ahí un poema de poeta veracruzano diferente al Librado Basilio, pues se va a llevar esta realmente excelente libro y colección de letras y qué más que editado por la Universidad Veracruzana. Seguramente lo van a disfrutar bastante. Entonces ahí queda la tarea para ustedes que nos ven. Bueno, para despedirnos, algo que quieras comentar para cerrar, mi buen estimado Adán Reyes. Pues, síganlo en Facebook. Más que nada sí, tus redes sociales. Mis redes sociales, pues sí, ahí están, ¿no? Ustedes me buscan por Adán Reyes Román, ahí estoy. Los que me conocen, pues la mayoría me tienen agregados, los que no, pues ahí estamos. Más que nada la invitación, ¿no? Yo te agradezco mucho la invitación a este espacio y a su vez incitar a que leamos, recuperemos a nuestros poetas, tienen mucho que decir, revaloricemos ese arte que no es fácil, que no, digamos que no es tan trivial, que de hecho no es trivial, y que tiene mucho que decirnos a la luz de la propia filosofía. No tenerle miedo al poeta, que a lo mejor hay poetas que nos cuesten más trabajo que otros, es cierto, ¿no? Un poema al día es así como hacer una manzana todos los días para evitar el cáncer, ¿no? Claro. Un poemita al día tampoco hace daño para los males del alma, ¿no? Para el ánimo, ¿no? El buen ánimo o el mal ánimo, ¿no? Da igual, o sea, hay poetas trágicos, ¿no? Hay poetas realmente malditos, ¿no? Perderle el miedo también al lenguaje filosófico, y bueno, entrarle sin prejuicio, ¿no? Ya después uno podrá hacer su propia valoración, esto sí me parece, esto no me parece, con este sí me quedo, lo desecho, bien. Pero ya los leíste, sabes de qué se trata, sabes por qué no. Así es. Sí, como les digo a mis alumnos, no hay que leer de todo. Ya tú en el camino encontrarás este es muy bueno, o dirás este de plano lo utilizamos para poner nada más, para calzar la mesita que le falta una patita, pero ya lo leíste. Entonces creo que la recomendación del maestro Adán es bastante certera, me uno a ella. Concurro, dirían ahí en el legislativo, en lo particular y en lo general. Saludos al legislativo. Ahí sí saludos, ¿no? Sí, pues hay que saludar, claro. Y efectivamente hay que leer de todo. Aquí, bueno o malo, eso ya ustedes lo decidirán. Y habrá los argumentos para defenderlo, ¿no? Pero creo que tanto filosofía y poesía hay que entrarle de todo. Y eso nos dará una comprensión y nos aportará algo como sustantividades humanas sugrianas, para estar en esta realidad. Pues bueno, saludos a Jar Chaparro que anda por ahí también. Ahí lo vemos en el carnaval el otro día en la comparsa, que no se haga. Pues nada, no me queda agradecer al maestro Adán por el tiempo, el espacio. Estamos aquí en esta escuela muy bonita, con sus espacios verdes, todo muy tranquilo. Y les saludamos. Pues muchas gracias, Adán. Gracias a ti, saludos a todos. Saludos a todos que nos van a ver y contesten la pregunta.